Buenas noches, respetable auditorio. Bienvenidos a su programa Una luz en su camino. Las dulces palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siguen siendo palabras de esperanza eterna, palabras infalibles, palabras reales, y son para todos aquellos que viven necesitados, que viven oprimidos y que necesitan una respuesta de parte de Dios. Muy buenas noches, respetables amigos que nos acompañan esta noche. Hoy, 5 de abril del año 2008, estamos nuevamente en su programa Una luz en su camino. Es un gozo enorme, es una alegría grande poder estar en sus hogares, poderles saludar y con la fe, con la seguridad de que muchos allá en sus hogares nos puedan ver, nos puedan observar y les podamos saludar desde este espacio Una luz en su camino. Un sábado más en un mes ya de primavera. Seguramente no es desconocido que se augura abril como el mes más caluroso en 100 años, y vaya que el calor está subiendo de manera grande, de manera paulatina, y bueno, esperemos que esta situación no perjudique, no dañe su hogar, no dañe su salud, no dañe sus planes, sus propósitos, y que en medio de las circunstancias habidas y por haber, mantengamos nuestra fe, mantengamos el rumbo, mantengamos nuestra mirada en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. En esta noche nos complace poder saludarles reiteradamente, poder desde este espacio, desde esta cabina de transmisión aún del auditorio tan selecto, poder iniciar con alguna situación musical. La música siempre está presente en todos los espacios y bien que vale la pena poder escuchar a Juan Romero esta noche con la situación, con aquellos cantos inspirados, su cantautor original que aún a sus 84 años sigue cantando, sigue alegrando el ambiente de su familia, de sus amigos, de sus hermanos, de quienes conocemos, y que esta noche compartimos con ustedes. Siempre la música está presente en todos los eventos y en todas las culturas. No podemos soslayarla, no podemos imitarla. Así es que esta noche Juan Romero con nosotros inicia, y bien que vale la pena poder hablar después de todo ello, después de haber pasado una Semana Santa, ya hace 2 semanas. Sí queremos mencionar que si estamos pensando que debe ser una Semana Santa nada más, una vil equivocación. Cristo el Altísimo no nos manda a estar una Semana Santa nada más. Santo quiere decir apartado del mal, apartado de aquellas cuestiones que nos hacen pensar mal, actuar mal, pecar. Pecar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No, Dios nos habla de una vida santa, de una vida completa, y por eso dice: el que perseverar hasta el fin, este será salvo. No es solo una Semana Santa. Entonces continuamos luchando, esforzándonos por estar separados de aquellas cuestiones que nos pudieran limitar, soslayar, pero esto no lo vamos a lograr por sí solos, porque si yo por mí mismo hago obras, quiero hacer obras, quiero tener obras para obtener mi salvación, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por obras. Dice el Señor que cuando queremos utilizar nuestras obras como la punta de lanza para lograr salvación, nuestras obras se convierten en trapos de inmundicia. No sirven, no es por obras. Las obras no pueden ser la salvación.
Es Cristo el medio de salvación, y qué bueno que lo recordamos, lo afirmamos, lo constituimos como una realidad intachable, infalible, de que la única salvación es a través de Jesucristo. Buenas noches nuevamente, y Juan Romero con nosotros para poder alegrar el corazón, compartir la alegría de este cantautor maravilloso. Quédate con nosotros. De agua, pues mira, teniendo aquí a mi lado una fuente tan bonita de agua, te voy a cantar una canción que se llama Un cansado caminante, y que es el pedir de agua que satisface el alma. Escucha y verás cómo te va a gustar. Cansado caminante que por el desierto de la vida va, busca con febril denuedo el oasis que el descanso al alma da. Una sed que le calcina y un sol que le fulmina son augurios que presagian su final. Agua es el lúgubre gemido que cual tétrico alarido resuena en la inmensidad, y un sol que reverbera en flamígera manera arde en la soledad. Ya los buitres lo rodean, los chacales anticipan el festín. Ya la noche se acerca y con ella llegará también su fin. Mas de pronto en lontananza se agiganta su esperanza, una fuente refrescante contempló. Agua es tan dulce y refrescante y brotando abundante fluye hasta el día de hoy. Es Jesús de Oreb la roca, de cuyo costado emana de salud el manantial. Es Jesús de Oreb la roca, de cuyo costado emana de salud el manantial. Una pregunta para Toñito. Toñito, ¿cómo está tu corazón este día? ¿Mi corazón? Sí. Está ahí. Sí, Mira. pero ¿está lleno de tristeza o lleno de alegría o lleno de qué? Sangre. No, debe estar lleno de Jesús. Ah, sí, él está ahí también. Bueno, muy bien, entonces... Le oigo, está haciendo pum, pum, Tun, tun, tun. Muy bien. Por América Latina hay muchas gentes que han dado su corazón a Jesucristo y sus corazones están llenos de alegría. ¿Sabes lo que tengo ya también ¿Qué lleno? tienes? También está lleno mi pañal. ¿Está lleno tu pañal de qué? No contestes eso, no contestes eso. Vamos a cantar una canción. Tú me vas a ayudar en una partecita, ¿está bien? Sí, yo canto. Por América lindo. Latina, vámonos con América Latina. Oh, me gusta. Por América Latina ya se escuchan los cantares de las almas que Jesús ha salvado en los altares. Lo mismo que en el campo, en los pueblos o ciudades, la gracia de Jesucristo ya calmó sus ansiedades. Canciones de salvación, Amén. de gozo y alegría, Amén. exaltan la redención que cambió su noche en día. Canciones de salvación, Amén. de gozo y alegría, Amén. exaltan la redención que cambió su noche en día. Me gusta. Porque a todos los lugares de América Latina está llegando el mensaje que trae salvación y vida eterna. Mira la orquesta, mira la orquesta. Yo también. Desde
Desde las altas montañas hasta el más profundo valle, a las selvas y desiertos y áreas metropolitanas, donde quiera que haya un alma hay un campo misionero, y doquiera haya un creyente, un enviado del Señor. Canciones de salvación, de gozo y alegría, exalta la redención, canciones de salvación, de gozo y alegría, exalta la redención, escucha, su noche de Lindo. Queridos amiguitos, ustedes han conocido a Toñito, pero yo quiero presentarles a dos de sus hermanitas que tengo aquí a mi lado. Una es Martita, la otra pequeñita todavía no sé su nombre, pero como la que sabe hablar es Martita, le voy a preguntar, ¿cómo te sientes de estar acá este día? Ay, muy orgullosa. Dime una cosa. Ella se llama Cielito. Ah, bueno, muy bien. Ahora dime, Martita, ¿te gustan los colores? Ay, sí. ¿Por qué te gustan los colores? Bueno, Dios la creó y yo soy de un color muy lindo. Bueno, claro, Martita es de un color muy bonito y además ella dice Dios creó los colores. Yo voy a cantarles una canción que se llama precisamente Colores, dedicado a todos los niñitos de todos los colores que hay en el mundo. La humanidad es de muchos colores y de hecho nuestra vida es de colores también. Al gran creador gustan mucho los colores y por eso al infinito el arco iris le dio. Los montes, las flores, las nubes, colores. Mi corazón era negro cual la noche, mas lo rojo de su sangre tibia blancura le dio. En el verdor de sus parados me conforta y en el infinito azul por calles de oro andaré. Mi corazón era negro cual la noche, mas lo rojo de su sangre nibia blancura le dio. En el verdor de sus prados me conforta y en el infinito azul por calles de oro andaré. Por calles lindas, muy lindas de oro yo andaré, yo andaré. Todos adoran al Rey de la creación. Pues con su sangre nos compró, muriendo en la cruz. Con
nosotros su vida entregó. Tan solo a Él adorar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en la hermosura de su santidad. Dadlo honor al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor, por su eterno amor. Por nosotros Él quiso morir. Al Trino Dios dar honor y gloria por siempre. A quien por nosotros quiso morir en la cruz del Calvario. Honor y gloria eternamente y para siempre. Amén. Mortales todos adoran al Rey de la creación, pues con su sangre nos compró, muriendo en la cruz. ¡Aleluya! ¡Gloria! Después de haber escuchado estos bellos himnos, con la emoción de este cantautor de corte internacional, Juan Romero, nos es grato poder esta noche rememorar algunos eventos, algunos hechos en cuanto a lo que siempre hemos hablado. Casi por lo regular en todos nuestros programas hemos tocado el aspecto de que solo Cristo es el que pagó el precio de nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Salvarnos de la condenación. Todo aquel que vive sin Cristo, todo aquel que no ha aceptado a Jesús en su corazón como el Salvador, está condenado a una pérdida de su alma. Entonces, siempre diremos que el Evangelio auténtico de Jesús, cuando alguien recibe a Jesús en su corazón, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Se dice que la mariposa, antes de ser mariposa, es un ruin gusano, sin que nadie le tome en cuenta, parece repugnante, pero cuando viene la metamorfosis, viene la transformación, ahora se convierte en una bella mariposa que todos admiran y quisieran tener en la solapa de su saco, de su ropaje. De la misma manera queremos ejemplificar que una persona que vive en pecado, que vive sin Cristo, que no acepta que ha pecado, que no se quiere arrepentir, es similar a algo que no es aceptable, a un gusano de tierra, a un gusano que no puede ir más allá, no puede ni volar. Pero cuando Cristo viene a la vida del ser humano, entonces viene una metamorfosis, una transformación, un cambio, y esa persona ahora es una persona que levanta el vuelo, llena de fe, llena de esperanza, llena de la bendición, lleno de la ayuda divina del Altísimo. Tenemos que entender esto. Y siempre hemos hablado a través de los programas de la importancia que es tener a Jesús en el corazón, no como una religión, no como un dogma, no como una imposición, porque esto no funciona. Debe ser como un deseo personal, debe ser como aquel anhelo sublime de querer ser salvo. Es una gran realidad que mucha gente habla de conocer a Jesús, de haberlo aceptado en su corazón, pero sus frutos, sus obras no son dignas, no son convincentes, porque sus hechos, su actitud
sus desenvolvimiento no es el adecuado a una persona que está en Cristo. Es verdad que mientras estemos en este cuerpo humano, el salmista David decía, no te olvides que somos polvo, no mire nuestras iniquidades. Es verdad que aún estando en Cristo podemos pecar por múltiples razones. Pero 1 Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es una gran verdad que contamos con un abogado que es Jesucristo. Si alguien ha pecado, tenemos que estar inmediatamente buscando esa comunión, buscando ese contacto, volver a conectarnos nuevamente. Entonces, en esta noche queremos ahora quiero tocar el punto de un hombre que sin Cristo era un hombre terrible, ruin, un asesino, un perseguidor, un hombre terrible, deshumanizado. Y este hecho está registrado en la Biblia, pero cuando este hombre se encuentra con Jesús, el cambio, esa metamorfosis de la que estamos hablando, es definitivamente completa, integral. Es un cambio total. Veamos entonces, de acuerdo a la Biblia, el hecho de un hombre transformado. Esta noche, si usted tiene su Biblia, si usted tiene la Biblia, la palabra que usted tenga, nos encantaría que usted la abriese ahí en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, si es tan amable, en esta noche. Mire, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, allá en el Nuevo Testamento, dice el primer versículo 1 de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Cuando oímos hablar de Saulo de Tarso, esta era la característica de un hombre religioso, de un hombre judío basado en la ley, y que su preparación fue tan grande, tan especial, que se comparó a la altura de Sócrates, de Platón, a la altura de los grandes filósofos. Pablo era un hombre estudiado, era un hombre que conocía vehementemente la escritura, la ley mosaica, la ley judía. Era un hombre sabio, era un hombre estudioso. Y era tan grande su conocimiento que se llenaba de celo al saber que había seguidores de Cristo, que ahora había gente judía, había gente que ahora seguía a Jesús, que ahora se llamaban cristianos. Entonces, tanto era su celo que él no consentía que ya no siguiesen la ley auténtica, la ley mosaica, la ley judía, que ya no hicieran los mismos ritos, que ya no practicaran las mismas cuestiones. Ahora el cristiano tenía su fe en Jesús, en Cristo Jesús. Entonces Saulo, al igual que un fariseo, aquellos hombres celosos de la ley, para Saulo la salvación estaba en el cumplimiento de la ley, no en Cristo Jesús. Por eso dice en este capítulo, en estos versículos,
que cuando apedrearon a Esteban, lo mataron a pedradas. Dice que su cuerpo cayó junto a los pies de Saulo, y Saulo no dijo nada. Saulo en su interior dijo: eso merecen por querer predicar a su Jesús. Saulo, a partir de ese momento, se llena de indignación. Entra en él un celo asesino, un celo terrible, negativo, pero según para el justo. Qué tremendo es cuando el hombre no se da cuenta de que podemos ir contra lo que es contra natura. Entonces, él se vuelve un hombre, un líder que ahora se pone al frente de un grupo, de una compañía de soldados. Él pide apoyo a las autoridades judías, él pide apoyo a los sacerdotes mismos para que él se encargue. Él da de por sí su vida, da por hecho, si es posible, morir por la causa de la ley. Él lo hace con todo su corazón, y a partir de entonces se convierte en un perseguidor de los cristianos. Era un hombre que asolaba a la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia empezaba, cuando la iglesia iniciaba sus actividades tenía poco que había descendido el Espíritu Santo, tenía poco que Cristo había ascendido al cielo. Entonces los apóstoles, Pedro en su primera predicación, registrada aquí en el libro de los Hechos, tanto fue su denuedo usado por el Espíritu Santo, no por influencia de un humano. La misma gente reconocía que Pedro y Juan habían estado con Jesús, porque ahora el denuedo de Pedro y de Juan, aquel Pedro que había negado a Jesús, ya no era un Pedro cobarde, un Pedro que se escondía. Ahora era un Pedro ungido por el poder del Espíritu Santo, y entonces predicaba con denuedo, predicaba con poder, de tal forma que en su primera predicación su tema se centró en la resurrección de Cristo. Porque tenemos que aclarar que dentro de el cristianismo, la parte medular, la parte importante, la parte prioritaria es la resurrección de Jesucristo. Siempre notaremos que en la Semana Santa es cuando la gente acude en muchas partes del mundo, no solo en México, a recordar la muerte de Jesús. Pero si usted ha observado, el día más concurrido es el día en que Cristo muere. El día más concurrido es el Viernes de Expiación, es cuando la gran mayoría de gente está ahí, llora, se da golpes de pecho, se conmueve. Pero el domingo, que es el día del triunfo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día más glorioso, porque pensaban que Cristo iba a resucitar. En primer lugar, no lo pensaban que fuese a ser cierto, y si resucitaba, pensaban que iba a ser con ese cuerpo con el cual lo habían sepultado, con aquel cuerpo golpeado, con aquel rostro desfigurado, con aquel cuerpo que había sido lacerado, lleno de hemorragias, de fiebres. Jesús murió por rotura de corazón. Fue una muerte como ninguna otra ha habido ni habrá, porque Jesús no murió como mártir, Jesús murió como Salvador. Los mártires del cristianismo, en la hora de la muerte, morían como tales, como mártires, eran fortalecidos por el mismo Espíritu Santo, pero Jesús no murió en la condición de mártir, Él murió en la condición de Salvador, de Redentor, de culpable por el pecado del mundo, de todos los hombres. Ahí estaban los pecados de usted y los míos. Entonces Jesús tuvo que padecer la parte más cruel del ser humano para poder morir de esa manera y poder pagar el precio de nuestra salvación. Pero cuando Cristo resucita, el día más glorioso, el día más especial, Jesucristo vence a la muerte. Si Jesús hubiera resucitado, el Evangelio sería vano. No habría esperanza para los que morimos en Cristo. Todas las tumbas de los grandes héroes, de los grandes hombres,
registrados en la historia a través del mundo, a través de la historia universal. Sus tumbas están ocupadas, sus tumbas están llenas, sus tumbas, ahí está Mahoma, ahí está Siddhartha Gautama, Sakyamuni y Buda, ahí están Lenin, ahí está Marx, ahí están todos los grandes hombres, aún Alejandro Grande, ahí está Saladino, ahí están los turcos, ahí están, podemos hacer una gran lista de todos aquellos hombres que fueron desde Napoleón, de aquellos hombres que a través de la historia, llámense científicos, llámense políticos, llámense revolucionarios, están ahí, llámense escritores, estadistas, están en sus tumbas. La única tumba vacía en el mundo es la de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. De tal forma que entonces Pedro pasa su mensaje en la resurrección de Cristo, y le declara a la gente en ese mensaje, registrado en el libro de los Hechos, en el principio, que ellos habían matado a Jesús. Y entonces habían matado al Hijo de Dios. La gente se compuje de corazón y en ese día se convierten más de 3.000 gentes, hacen su conversión a Cristo Jesús. Ahora son seguidores de Cristo. En otro segundo mensaje, Pedro habla sobre el mismo tema, y el tema central es la resurrección de Cristo de igual manera. Y entonces hay más de 5.000 convertidos. Más adelante en este libro de los Hechos, por eso se llama los Hechos de los Apóstoles, se llama este libro. Algunos piensan que debió llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque la iglesia empezó con un poder ahora, con el poder no de una influencia, no con el poder de la palabra sin base, sino con el poder y la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pedro está lleno de ese poder, es un hombre que predica con denuedo, es un hombre con poder, no con un poder humano, sino con el poder de Dios. Porque Cristo dijo, me voy, pero os dejaré un consolador que esté con vosotros todos los días del fin del mundo. Y este es el Espíritu Santo. Oh, bendito el Señor. Déjame decirle que cuando usted dobla sus rodillas, allá al pie de su cama, allá, o usted va clamando en el camino, o va manejando, hay un personaje especial llamado Espíritu Santo, que clama por usted con gemidos indecibles. Eso es lo maravilloso de la oración, que tenemos que tener presentes en todo momento. Que cada vez que yo hago oración, yo me dirijo al Padre en el nombre de Jesús, alguien está clamando por mí. Oiga, esto es maravilloso, esto es tremendo, saber que alguien está clamando por mí, que alguien está gimiendo, dice la palabra, con gemidos indecibles, intercede el Espíritu Santo por todos aquellos que oran, que toman un tiempo para la oración. Entonces, por eso es que la oración cambia las cosas, por eso es que la oración tiene poder, por eso es que aseguramos firmemente que a través de la oración hay victoria, hay solución a su problema. La gente dice, ¿a poco con puro rezo? ¿A poco nomás con una oracioncita se componen las cosas? Es que posiblemente ignoren que en ese momento en la oración hay eficacia, en la oración hay misterios que pertenecen a Dios y que a través de la oración hay solución a nuestras necesidades. 7:7 de San Mateo dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se les abierto. Es a través de la oración. Bien, en este caso, volviendo al tema de Pablo, de Saulo, posteriormente llamado Pablo, ¿qué sucedió? Cuando los cristianos empieza la iglesia a crecer con 3.000, con 5.000, empiezan todos a predicar que Jesús resucitó, porque fue una realidad. Hay testigos preclaros y claros de la resurrección de Jesús. Entonces, los cristianos, la iglesia cristiana empieza a crecer de manera tremenda, de manera abundante. Esto no le pareció a Pablo. Para Pablo esto no era posible. Entonces se convierte en un héroe, se convierte en un personaje que se va al rescate de la ley judía, y él va contra los cristianos. Y no le importaba
ni el precio, ni cómo, ni dónde se encontraron o qué hicieran. Dice la palabra en este versículo, iba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oiga, cuando sabían que venía Saulo, la gente se atemorizaba, al fin humanos, porque sin razón, el solo hecho de ser cristianos, que ahí en aquella casa hay algunos cristianos, Saulo llegaba con su gente, tocaba y se metía a sacarlos, sin orden de aprehensión, sin ningún juicio, y los arrastraba, y no le importaba que fueran hombres, que fueran mujeres, y posiblemente que fueran niños, porque su celo era, él pensaba que de esa manera agradaba a Dios. Era un fanático, era un religioso. Hoy hay muchos religiosos en muchos lados y que son capaces, hablemos de los musulmanes, con mucho respeto, que a través de la espada o te conviertes a mi religión o mueres. Y mucha gente que a través de las armas piensan convertir a su gente en la conquista, en las conquistas diferentes de los imperios, de los que han dominado al mundo, ha sido a través de la espada, a través de las armas, han impuesto su fe, sus reglas. Y Pablo pensaba que de esa manera se iba a convertir en un hombre que agradaba a Dios. Veamos el capítulo 9, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él estaba molesto. Y ahora viene al sumo sacerdote, aquel Anás y aquel Caifás que habían golpeado a Jesús por vez primera. Aquellos que no estuvieron de acuerdo con Jesús. Aquellos que planearon su muerte. ¿Qué es lo que hace Saulo? Y le pidió al sumo sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A los cristianos se les empezó a conocer en ese entonces como los del camino. Qué tremendo, ¿eh? Los del camino. Oiga, qué importante es estar en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es importante conocer, es importante tener una ruta trazada. ¿De dónde vengo, a dónde voy, quién soy, por qué? Qué tremendo es esto. Mire, dice que una vez le dieron esas cartas, una vez le dieron la autorización, una vez que le concedieron el poder. Si quieres conocer a alguien, dale poder. Se dice ahora en términos filosóficos, en términos de máxima. Entonces, ahora con ese poder que tenía Saulo, y seguramente con un respaldo mucho mayor de las autoridades, se lanzó una vez más a perseguir. Ya llevaba cartas, iba camino a Damasco, iba a ir a ciudades, a pueblos, aldeas, a perseguir a los cristianos donde estuviesen. Llevaba cartas, llevaba la autorización de los sacerdotes. ¡Qué tremendo! Aquí podemos preguntarnos, ¿los sacerdotes estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿O era su orgullo o su vanidad? Pero aquí sucedió algo. En esta ocasión, dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué tremendo es esta palabra! ¡Qué tremenda situación! Narremos.
Podemos imaginarnos a Saulo con su ejército, con su gente cabalgando ahora a Damasco. Pasa a revisar a su gente, toman alimento, revisan sus armas, revisan sus cartas, las ponen en el lugar que deben ir, listos por cualquier problema, y se lanzan a perseguir cristianos. Seguramente en su mente pensaba: ahora seré más cruel, ahora seré más vil, y me tienen que respetar, y tengo que acabar con esa secta llamados cristianos. ¡Qué tremendo! Porque él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Hay a veces que nos equivocamos tanto. A veces pensamos que estamos bien con Dios, pero nuestros actos, nuestros hechos no reflejan tal situación. Y tenemos hogares que asisten, familias, esposos, familias que asisten a las iglesias y aparentemente viven felices y se ven sonrientes, pero se están destruyendo. Aparentan situaciones que no son. Y piensan que con guardar apariencia serán felices. Pero a Saulo le pasaba lo mismo. Saulo pensaba que persiguiendo, arrastrando, matando, estaba bien con Dios. Y bueno, qué paradoja, qué ironía de la vida pensar de esta manera. Y cuando iba a Damasco cabalgando con su gente, con los pensamientos y con la visión de ir al rescate. Cuando hablamos de esto, es importante recordar las 8 cruzadas que quisieron ir al rescate del lugar sagrado de Jesús allá en Tierra Santa. Entre ellas hubo 2 cruzadas. Hablemos de la quinta, en la que fueron 30,000 niños a rescatar el Santo Sepulcro, y la gran mayoría murió en el camino, porque según a un niño de 10 años se le había revelado que el Santo Sepulcro sería dado a los niños, y 30,000 niños prácticamente desaparecieron, murieron, fueron engañados, vendidos como esclavos, porque iban a rescatar, con la idea de ir a luchar por Tierra Santa, ir a rescatar a Tierra Santa de los turcos. Saulo manejaba y trabajaba de esta manera. Allá va, camino hacia Damasco, apurando a su gente. Vamos, y habiendo ya dado instrucciones, que donde los vieran o supieran había que sacarlos, había que arrastrarlos, había que atormentarlos para que negaran la fe en Jesús. Y caminando Saulo, caminando en su cabalgadura, repentinamente dice que le rodeó un resplandor más fuerte que el sol. Dice que este resplandor, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor que impactó sus ojos, de tal forma que él ya no pudo ver nada y cayó de su cabalgadura al suelo, revolcándose, porque el dolor en sus ojos le había cegado. En ese momento el resplandor fue tan fuerte, tan impactante, que quedó ciego de ese resplandor de luz que le llegó. Bendito el nombre de Jesús. Y era tan férrea su voluntad, y era tan terca también su voluntad, que aún ciego, cayendo la cabalgadura y con el dolor del golpe, aún ahí se movía y se revolcaba, y aún decía, aún que él quería sacar su espada y ver qué estaba pasando, pero cuando en esos pensamientos estaba una voz, como el estruendo de muchas aguas, dice Apocalipsis, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo ahí con su dolor y ciego porque no podía ver, había caído. Todavía con esa
situación de su orgullo personal, alcanzó a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dice, una voz dulce, una voz fuerte, una voz incomparable. Cuando dice Apocalipsis, como la estrella de muchas aguas, es una voz que impacta, que cuando muchos la han escuchado, es una voz que infunde también ternura y amor, respeto, humildad, devoción. Y entonces esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, ahí en ese momento, empezó a temblar, empezó a llenarse de miedo, desde que la luz le cayó y quedó inservible, inutilizado. Su corazón y su cuerpo se hicieron pequeños y él empezó a temblar, lleno de interrogantes. ¿Qué estaba pasando? ¿Con qué enemigo peleaba? Y cuando oye la voz de Jesús que le dice: yo soy Jesús, iba a perseguir a los seguidores de Jesús. Pero la voz autoritaria y también llena de amor, cuando le dice: yo soy Jesús, oiga, hizo que Saulo se deshiciera. Temblaba, se llenó de temor, y entonces ya no pudo hacer otra cosa. Tuvo que reconocer al instante que aquel que le hablaba era superior a él, que aquel que le llamaba, que aquel que en ese momento le había encontrado era el Ser Supremo que había hecho los cielos y la tierra. Bendito su nombre, aleluya, aleluya. Dice la palabra que no le quedó tiempo para meditar qué iba a hacer. Inmediatamente tuvo que reconocer quién era aquel ser. Y dice que en esa condición lo primero que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué hermoso es cuando el hombre reconoce a su Señor. Qué tremendo es, la ruina del hombre es su vanidad, su orgullo, saber que no necesita nada de Dios. Según él piensa que está completo: yo con Dios no me meto, yo con Dios la llevo en paz, yo cumplo con los sacramentos, cumplo con hacer lo que me dice la iglesia. Y pensamos que estamos bien y no miramos introspectivamente nuestro ser, nuestra condición. No nos atrevemos a reconocer nuestra condición interna, que tal vez esté deshaciendo, que tal vez estemos en el conflicto de la incertidumbre, pero ahí pensamos que estamos bien. Inmediatamente Saulo se puso a las órdenes de Jesús. Y una palabra que ha recorrido el mundo y que ha sido ejemplo para muchísima gente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel Saulo criminal, aquel Saulo, aquel héroe que ahora estaba ensoberbecido, ahora delante del Altísimo es un hombre que se pone humillado ante la presencia de Jesús. Jesús le responde: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto fue impactante para sus soldados. Oyeron la voz, una voz que retumbó en el cielo, en el camino, en ese momento. Se llenaron de temor. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Él quedó ciego.
El encuentro con Jesús. A veces nos atrevemos a decir cosas incongruentes. Yo quiero ver a Dios, si existe, ¿dónde está? Enséñamelo, a ver dónde está. A ver, hoy los grandes estudiosos, a veces los preparatorianos y los universitarios mencionan, a ver dónde está Dios, qué materia es, qué espacio ocupa, qué tremenda necedad del hombre. Saulo había caído a los pies de Jesús y los soldados habían oído su voz, la voz de Jesús. No pudo resistir el encuentro con Jesús, quedó ciego. Se pone a las órdenes de Jesús y Jesús le da las instrucciones. Entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces dice el versículo 9, después que le metieron a Damasco, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El primer ayuno de Pablo fueron de 3 días. Cuando al cuerpo se le mete en ayuno y se le sujeta a través del ayuno, que es una de las maneras más efectivas, el hombre se humilla, el hombre ese cuerpo tiene que domarse, tiene que humillarse. Dice que no comió Pablo ni bebió 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ahora, ¿qué polos opuestos? Ese Saulo que andaba había andado con la espada peleando y buscando, ahora está humillado orando a Jesús. Maravilloso. Y le dice Jesús a Ananías en la visión: y has visto en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y déjeme decirle que la historia de Saulo se convierte ahora en Pablo. Y Pablo fue uno de los apóstoles, fue uno de los predicadores, fue uno de los más grandes hombres que Dios usó para la extensión del evangelio. Los viajes misioneros de Pablo hicieron que el evangelio creciera a grandes dimensiones. Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, fundando iglesias, confirmando a los creyentes. El Señor usó la vida de Pablo de una manera maravillosa. Y lo tenemos a este hombre, a Saulo, que en muchas ocasiones fue apedreado. Lo sacaron casi muerto a orillas de las ciudades. En muchas ocasiones fue preso, fue golpeado, fue encarcelado, fue lacerado. Allá lo tenemos en un cepo, allá con manos y pies y su cabeza en un cepo, que era un mueble de madera en el cual ahí los colgaban en la cárcel. Y después de haberlos azotado, aún así cantaban y alababan al Señor Jesús. Y Él es el que llega a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Él es el que dice: si vivo, vivo para Jesús, y si muero, muero para Jesús. Sea que viva, sea que muera, el Señor soy. La historia de Pablo es una historia hermosísima. Sus epístolas, comprendidas en 14 escritos,
en la Biblia nos hablan de un hombre lleno del poder de Dios, que cuando tuvo el encuentro con Jesús, vino una transformación, una metamorfosis, de la cual hablamos al principio. Cuando verdaderamente alguien se encuentra con Jesús, el encuentro con Jesús produce cambios, produce transformación. No podemos decir, hemos hablado en todos nuestros programas anteriores, de que es importante encontrarnos con Cristo, de que es importante tener el corazón. Pero ahora tenemos que afirmar que no solo hay que traer la mente y en el corazón, no. Tiene que haber un cambio cuando alguien ha sido sincero, ha invocado a Jesús. Tiene que cambiar sus actitudes, tiene que cambiar sus hechos, tiene que cambiar su trato, tiene que cambiar su manera de hablar, tiene que cambiar su manera de caminar, tiene que cambiar su manera de tratar a la gente, tiene que cambiar su manera de comportarse. Es un cambio total. La gente no cree que Jesús cambie, la gente no cree que Jesús transforme, pero aquí tenemos un hecho palpable, ineludible, de un hombre que fue transformado por Jesús. Cuando se encontró con Jesús, de ser un hombre sin escrúpulos, un hombre deshumanizado, ahora es un hombre utilizado en la mano del Señor y uno de los más grandes héroes de la fe, uno de los más grandes predicadores de la fe. Bendito el nombre de Jesús. Si usted ha tenido encuentro con Cristo, es importante ahora que usted ha tenido un encuentro con Jesús, es importante ahora que demos frutos dignos de arrepentimiento. Si nos decimos cristianos, pero nuestros hechos, nuestra conducta, nuestra vida sigue igual, no hemos entendido el Evangelio o no hemos permitido que Jesús haga esa transformación. Esta noche quisiera inclinar su rostro y decirle: Jesús, transfórmame. Ya no quiero ser ese vil gusano, quiero levantar el vuelo, quiero ser esa mariposa de colores, esa ave multicolor que levanta el vuelo. Yo no quiero andarme arrastrando allá en la inmundicia, en el pecado, en la maldad, en el vicio. Quiero ahora levantarme y poder mirar y estar un día hacia ti, un día volar hacia ti, Señor. Quiero impactar al mundo con mis actos, con mi vida. Quiero hacerlo. No todos están dispuestos, porque algunos, se dice en México, que somos hijos de la mala vida. Hay quienes les encanta vivir en la mala vida, vivir en sus problemas, y así son felices. Bueno, déjenme aquí, al fin, así nací, voy a morir, ¿quién lo estoy pidiendo? Hay gente que así le gusta vivir, pero hay gente que se atreve a cambiar, que se atreve a intentarlo, y vale la pena, porque no estamos solos. Jesús está con nosotros y Él nos quiere ayudar. Padre Celestial, en esta noche, en tus manos está nuestra vida. Tú sabes cuántas personas allá en sus hogares, solo tú lo sabes, en esta noche han escuchado este mensaje, han escuchado, Señor, predicar. Padre, te rogamos que así como lo has hecho con Pablo y millones de gentes y millones de millones a través de la historia del mundo, Señor, tú sigues transformando vidas, cambiando vidas, transformando, Señor, a los seres humanos para ser útiles, de ser una vida sin fruto, de tener una vida sin futuro, sin proyecto, de tener una vida, Señor, allá en la ignominia. Tú, Señor, nos transformas para vivir ahora en una vida diferente, en una vida de triunfo, en una vida victoriosa, en una vida gloriosa. ¡Oh, hay poder en el nombre de Jesús! Esta noche nuestra oración es: transforma nuestra vida, cámbianos. Tú tienes poder para transformar, para cambiar las vidas. Solo tú, así como Pablo, así como los apóstoles, como Pedro, así como todos, Señor, los mártires de la iglesia cristiana, que fueron miles y miles y miles, y sigue habiendo, sigue transformando vidas. Todo el que quiera, todo el que lo anhele, podremos escuchar tu voz, y vendrá un cambio maravilloso. En tus manos está nuestra vida. Gracias, Jesús.
Siempre habrá corazones dispuestos, y esta noche hay corazones dispuestos. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haga su oración, lea su Biblia y preocúpese, hágase un análisis introspectivo. He cambiado. Si soy cristiano, estoy cambiando. Si no es así, preocúpese. Dígale, Señor, quiero cambiar, porque si no hemos sido transformados, no estamos engañando. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos veremos el próximo sábado, aquí en su programa Una Luz en su Camino. Teléfono 246-41-606-26, a sus órdenes. Si tiene alguna necesidad, estaremos hablando por usted. Nativitas, Tlaxcala, Templo Monte Carmelo, Cuauhtémoc número 12, a las 4 de la tarde, los domingos le esperamos. Martes a las 7 de la noche, jueves a las 7, viernes a las 7 de la noche. Que Dios le bendiga. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Para que crezca.